Cuando mi marido Esteban llegó a casa ese viernes por la noche con una expresión en su rostro que mezclaba nerviosismo mal disimulado con algo que parecía peligrosamente cercano a la determinación resuelta de alguien que ha ensayado un discurso difícil muchas veces en su cabeza, cuando me pidió que dejara lo que estaba haciendo en la cocina, donde preparaba una cena simple de pasta y ensalada para nosotros dos, como hacía cada viernes después de mi turno agotador en el hospital, cuando me guió, suavemente pero con firmeza inusual, hacia nuestro sofá de cuero marrón en la sala de estar, y me pidió con voz que intentaba sonar casual, pero que temblaba ligeramente en los bordes que me sentara, porque necesitaba hablar conmigo sobre algo muy importante que no podía esperar ni un día más. Mi mente inmediatamente comenzó a correr a través de un catálogo mental de posibilidades de lo que podría ser esta conversación tan seria que requería este tipo de preparación dramática. Pensé tal vez lo habían despedido de su trabajo como gerente de ventas en la compañía de equipos médicos donde había trabajado durante los últimos 8 años. Tal vez habíamos caído en deudas serias que él había estado ocultando de mí, y ahora finalmente tenía que confesar antes de que los acreedores comenzaran a tocar nuestra puerta. Tal vez alguien en su familia estaba gravemente enfermo y necesitaba contarme antes de que recibiéramos noticias devastadoras oficiales. O tal vez, y esta posibilidad hizo que mi estómago se retorciera de una manera desagradable que había estado tratando de ignorar durante meses. Tal vez finalmente iba a confesar que estaba teniendo una aventura con alguien, que todas esas noches trabajando hasta tarde y todos esos viajes de negocios cada vez más frecuentes, y todas esas excusas sobre estar demasiado cansado para pasar tiempo conmigo, no eran lo que parecían, sino una cortina de humo para ocultar una relación secreta que había estado desarrollándose, paralela a nuestro matrimonio sin mi conocimiento. Pero absolutamente nada, ni una sola cosa, en todo mi repertorio de escenarios posibles que había estado construyendo mentalmente durante esos 30 segundos, mientras caminaba desde la cocina hasta la sala, y me sentaba obedientemente en el sofá, con mis manos entrelazadas nerviosamente en mi regazo. Me preparó ni remotamente para las palabras que eventualmente salieron de la boca de mi marido, cuando finalmente reunió el coraje suficiente para hablar después de varios segundos de silencio pesado, que se sintieron como horas completas. Carolina, comenzó con voz que claramente había practicado para sonar calmada y razonable, como si estuviera presentando una propuesta de negocios, en lugar de lo que resultó ser la bomba nuclear que estaba a punto de detonar en medio de nuestro matrimonio. Mi novia Sofía está embarazada de 5 meses con mi hijo, y dado que ella no tiene familia cercana en esta ciudad, y el embarazo ha sido médicamente complicado con algunos problemas de presión arterial alta y riesgo de parto prematuro, realmente necesita apoyo especializado de alguien con conocimiento médico. Y como tú eres enfermera con años de experiencia específicamente en cuidado prenatal y posparto, pensé que sería perfecto si pudieras ayudarla durante estos últimos meses críticos del embarazo. Ya sabes, acompañarla a citas médicas importantes, ayudarla a entender lo que los doctores le dicen, tal vez pasar tiempo con ella asegurándote de que esté siguiendo todas las recomendaciones de su obstetra, porque esto es importante para mí, Carolina. Este bebé es importante para mí y necesito que ambas, tú como mi esposa y Sofía como la madre de mi hijo, puedan encontrar una manera de convivir pacíficamente y apoyarse mutuamente para mantener la armonía en lo que eventualmente será nuestra familia expandida una vez que el bebé nazca. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como objetos físicos que podía casi ver suspendidos en el espacio, cada una de ellas aterrizando en mi conciencia con el impacto de pequeñas explosiones que gradualmente iban destruyendo mi comprensión de la realidad tal como la había conocido hasta ese momento exacto. Mi novia, embarazada, 5 meses. Mi hijo, necesito que la ayudes. Mantener la armonía. Nuestra familia expandida. Mi cerebro se negaba a procesar estas palabras en el orden en que habían sido presentadas, porque el orden no tenía ningún sentido lógico en el contexto de lo que yo entendía que era mi vida, mi matrimonio, mi relación con este hombre sentado frente a mí, que de repente parecía un completo extraño usando la cara y la voz de mi marido, pero diciendo cosas que ninguna persona racional diría jamás a su esposa de 8 años, sin esperar que la respuesta fuera algo significativamente más violento que una conversación calmada sobre arreglos de cuidado prenatal. Mi nombre es Carolina Méndez. Tengo 36 años de edad en este momento de mi vida, aunque me siento simultáneamente como si tuviera 16 y no tuviera idea de cómo funciona el mundo adulto, o como si tuviera 106 años habiendo vivido demasiadas vidas y visto demasiadas cosas que una persona no debería tener que ver. Trabajo como enfermera registrada en el Departamento de Maternidad del Hospital General San José, donde he dedicado los últimos 12 años de mi vida profesional a cuidar a mujeres embarazadas y a sus bebés recién nacidos a través de uno de los momentos más vulnerables y hermosos de sus vidas,
Y esta es la historia de cómo el pedido más ultrajante, más absurdo, más completamente inaceptable que jamás haya escuchado en toda mi existencia, se convirtió paradójicamente en el catalizador que necesitaba para finalmente abrir mis ojos a la verdad sobre el hombre con quien había estado casada durante casi una década. La verdad sobre mi matrimonio que había estado construido sobre fundaciones de mentiras tan elaboradas y tan cuidadosamente mantenidas que yo había estado viviendo esencialmente en una realidad fabricada sin siquiera darme cuenta de que la versión de mi vida que experimentaba cada día era fundamentalmente diferente de lo que realmente estaba sucediendo detrás de las escenas que no podía ver. Esta es la historia de cómo descubrí una reserva de fuerza y dignidad dentro de mí misma que honestamente no sabía que poseía hasta el momento en que más la necesité, y de cómo a veces los momentos más dolorosos y devastadores de nuestras vidas terminan siendo exactamente los catalizadores que necesitamos para liberarnos de situaciones que nos estaban destruyendo lentamente, sin que nos diéramos cuenta de la destrucción progresiva, hasta que algo tan obviamente inaceptable sucede que ya no podemos seguir racionalizando o justificando o haciendo excusas por comportamientos que nunca debieron ser tolerados en primer lugar. Para que realmente entiendas la magnitud completa de ese momento sentada en el sofá, escuchando a mi marido pedirme con toda seriedad que ayudara a cuidar a su amante embarazada, como si esto fuera una solicitud razonable que cualquier esposa consideraría seriamente en lugar de la propuesta completamente delirante que obviamente era, necesito llevarte 10 años hacia atrás en el tiempo hasta el punto donde todo esto comenzó. Hasta la noche cuando conocí a Esteban Rojas en una fiesta de cumpleaños, de un amigo mutuo llamado Miguel, que trabajaba conmigo en el hospital y que había invitado a un grupo grande de personas a celebrar sus 30 años en un bar-restaurante popular en el centro de la ciudad. Yo tenía 26 años entonces, estaba en mi tercer año trabajando como enfermera y finalmente comenzando a sentirme confiada y competente en mi carrera, después de los primeros años difíciles de ajuste y aprendizaje que todos los profesionales médicos nuevos tienen que atravesar. Estaba viviendo sola en un apartamento de un dormitorio que amaba decorar con plantas y arte que compraba en mercados de artesanos locales. Tenía un grupo sólido de amigas de la universidad y del trabajo con quienes salía regularmente para cenas y películas y ocasionalmente para noches de baile cuando estábamos de humor para ese tipo de diversión, y honestamente estaba bastante contenta con mi vida de soltera independiente, sin sentir ninguna presión particular para encontrar pareja, a pesar de que mi madre llamaba cada 2 semanas, para preguntarme si había conocido a alguien especial todavía, y para recordarme que no estaba volviéndome más joven y que si quería tener hijos, eventualmente, probablemente, debería comenzar a pensar seriamente en establecerme con alguien apropiado. En esa fiesta de cumpleaños de Miguel estaba de pie cerca de la barra esperando para ordenar otra bebida cuando un hombre alto de cabello negro ondulado, que le caía con ese tipo de descuido casual estudiado que sugería que pasaba más tiempo frente al espejo de lo que probablemente admitiría, con ojos café oscuro que brillaban con inteligencia y humor, vestido en jeans oscuros que le quedaban perfectamente y una camisa de botones azul marino que estaba lo suficientemente bien cortada como para insinuar un físico atlético sin ser obviamente presumida. Se acercó a mí con una sonrisa encantadora y me preguntó si podía comprarme una bebida usando exactamente ese cliché clásico, pero entregándolo con tanta confianza desarmante y autoconsciencia irónica sobre lo cliché que era que me hizo reír en lugar de poner los ojos en blanco, como normalmente habría hecho ante un approach tan predecible. Normalmente no uso líneas tan terribles, me dijo con esa sonrisa que descubriría más tarde era una de sus armas más efectivas en su arsenal de encanto. Pero vi que estabas esperando para ordenar y pensé que si no me acercaba ahora mismo y decía algo, cualquier cosa, incluso algo completamente estúpido, entonces perderíamos la oportunidad de conocernos y eso sería una tragedia genuina considerando que tienes la sonrisa más hermosa que he visto en toda la noche y posiblemente en todo el mes. Era encantador de esa manera que algunos hombres simplemente son naturalmente, donde sabes que probablemente usan las mismas líneas y las mismas técnicas con muchas mujeres. Pero de alguna manera, cuando lo están haciendo contigo, se siente especial y único, y como si realmente significaran cada palabra que están diciendo específicamente para ti. Esa noche en la fiesta de Miguel, Esteban y yo hablamos durante horas parados primero junto a la barra, y luego eventualmente encontrando un rincón más tranquilo del restaurante donde podíamos escucharnos mejor por encima de la música que el DJ estaba poniendo, y descubrimos que teníamos una química conversacional natural que hacía que el tiempo pasara sin que lo notáramos hasta que de repente eran las 2 de la mañana y el lugar estaba cerrando, y nos dimos cuenta de que habíamos estado tan absortos en nuestra conversación que habíamos perdido completamente la noción del tiempo, y ni siquiera habíamos notado cuando la mayoría de los otros invitados de la fiesta se habían ido gradualmente.
Él me contó que trabajaba como gerente de ventas para una compañía que fabricaba y distribuía equipos médicos especializados para hospitales y clínicas, que había estudiado administración de empresas en la universidad, pero que realmente su pasión era la psicología humana y entender qué motivaba a las personas a tomar las decisiones que tomaban, que le encantaba su trabajo porque le permitía conocer gente nueva constantemente y usar sus habilidades de comunicación para resolver problemas y hacer conexiones entre las necesidades de los clientes y las soluciones que su compañía podía proporcionar. Yo le hablé sobre mi trabajo en el hospital, sobre cómo había elegido especializarme en maternidad porque me movía profundamente poder estar presente en uno de los momentos más transformadores de la vida de una persona cuando traía nueva vida al mundo, sobre cómo a pesar de los turnos largos y el estrés y las situaciones difíciles que a veces enfrentábamos cuando las cosas no salían bien médicamente, nunca me arrepentía de haber elegido esta carrera porque sentía que estaba haciendo algo genuinamente significativo y útil con mi vida. Nos reímos juntos sobre las peculiaridades de nuestros respectivos trabajos, sobre los clientes o pacientes difíciles que todos tienen que manejar ocasionalmente, sobre las políticas corporativas u hospitalarias absurdas que hacían nuestros trabajos más complicados de lo que necesitaban ser, y encontramos ese tipo de facilidad en la conversación que es rara y especial cuando la encuentras con alguien nuevo donde no hay silencios incómodos ni necesidad de forzar temas, sino que todo fluye. Naturalmente, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día después de mucho tiempo separados, en lugar de dos extraños que acababan de conocerse hace algunas horas. Al final de esa noche, cuando el personal del restaurante estaba literalmente apagando las luces y pidiéndonos educadamente que nos fuéramos para que pudieran cerrar, Esteban me pidió mi número de teléfono y yo se lo di sin la hesitación o el juego de hacerse difícil que algunas de mis amigas insistían, era necesario para mantener el interés de un hombre. Y 2 días después me llamó para invitarme a cenar para nuestra primera cita oficial en un restaurante italiano pequeño y acogedor en un vecindario que yo no conocía bien, pero que él claramente conocía porque saludó al dueño por su nombre, y nos dieron la mejor mesa junto a la ventana que daba a una calle tranquila iluminada por faroles vintage que creaban una atmósfera romántica perfecta. Esa primera cita se convirtió en una segunda y luego una tercera. Y luego muy rápidamente dejamos de contar porque estábamos viéndonos 3 o 4 veces por semana, encontrando maneras de hacer que nuestros horarios complicados se alinearan para que pudiéramos pasar tiempo juntos, a pesar de que yo trabajaba turnos variables en el hospital, incluyendo muchos fines de semana y noches, y él viajaba frecuentemente para visitar clientes en otras ciudades y asistir a conferencias de la industria. Cuando estábamos juntos durante esos primeros meses de nuestra relación, todo se sentía emocionante y nuevo, y lleno de esa energía particular que tienen las relaciones en sus etapas tempranas, cuando todavía estás descubriendo cosas nuevas sobre la otra persona. Cada vez que los ves, cuando cada mensaje de texto hace que tu corazón se acelere un poco, cuando planeas tu ropa cuidadosamente antes de cada cita, queriendo verte bien para impresionar a esta persona que se está volviendo cada vez más importante en tu vida. Esteban era atento de maneras que me hacían sentir especial y valorada. Recordaba pequeños detalles de conversaciones que habíamos tenido semanas atrás, y hacía referencia a ellos demostrando que realmente me escuchaba cuando hablaba. En lugar de solo esperar su turno para hablar como algunos hombres hacían, me enviaba mensajes de texto durante el día solo para decirme que estaba pensando en mí, o para compartir algo gracioso que había visto o escuchado, que pensó que me haría reír. Planeaba citas creativas que iban más allá de la fórmula estándar de cena y película, y que mostraban que había puesto pensamiento real en crear experiencias que ambos disfrutaríamos, como ir a exposiciones de arte en galerías pequeñas o hacer caminatas en parques naturales los domingos por la mañana, seguidas de brunch en cafeterías acogedoras o tomar clases de cocina juntos, donde nos reíamos de nuestros intentos torpes de crear platos complicados que los instructores hacían parecer fáciles, pero que resultaban ser significativamente más difíciles de lo que anticipábamos. Aproximadamente 6 meses después de comenzar a salir, Esteban me dijo que me amaba por primera vez durante una cena en su apartamento que él había cocinado para mí, una receta ambiciosa de risotto que había intentado hacer siguiendo un video de YouTube y que resultó sorprendentemente bien considerando que era su primer intento de hacer algo más complicado que pasta con salsa de frasco. Las palabras salieron de él de una manera que parecía casi involuntaria, como si no hubiera planeado decirlo en ese momento específico, pero el sentimiento lo había abrumado tanto que simplemente tuvo que expresarlo sin importar que tal vez era demasiado pronto, o que tal vez yo no estaba lista para escucharlo, o correspondería. Y cuando lo dijo, me miró con una vulnerabilidad en sus ojos que me hizo darme cuenta de que había estado nervioso sobre cómo reaccionaría yo, que estaba arriesgándose,
emocionalmente al poner sus sentimientos ahí afuera tan abiertamente sin saber si yo sentía lo mismo. Pero yo sí sentía lo mismo. Me había dado cuenta de que estaba enamorada de él probablemente un mes antes, pero no había sabido cómo o cuándo decirlo. Y cuando escuché las palabras salir de su boca, sentí un alivio inmenso mezclado con alegría pura, y le dije que yo también lo amaba, que había estado esperando el momento correcto para decírselo, pero que aparentemente él me había ganado. Nos besamos entonces con una intensidad diferente de los besos que habíamos compartido antes. Besos cargados con el peso de esta nueva admisión mutua de sentimientos profundos. Y el risotto se enfrió olvidado en la estufa, mientras nos perdíamos el uno en el otro de maneras que habíamos estado moviéndonos gradualmente hacia, pero que de alguna manera se sentían diferentes ahora que habíamos cruzado este umbral de declaraciones de amor explícitas. 2 años después de esa primera noche, cuando nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de Miguel, después de 24 meses de construir una relación que se sentía sólida y real, y basada en comunicación genuina y respeto mutuo y diversión compartida, Esteban me propuso matrimonio durante unas vacaciones que habíamos tomado juntos a la playa en la costa, donde rentamos una cabaña pequeña directamente sobre el agua, y pasamos una semana desconectándonos del estrés de nuestros trabajos y simplemente disfrutando de la compañía del otro, nadando en el océano durante el día, y cocinando juntos en las noches y haciendo caminatas largas por la playa al atardecer. La propuesta fue durante una de esas caminatas al atardecer, el cielo pintado en capas de naranja y rosa y púrpura que se reflejaban en el agua, creando un espectáculo visual impresionante que había sacado mi teléfono para fotografiar cuando de repente noté que Esteban ya no estaba caminando junto a mí, y cuando me giré para ver dónde estaba, lo encontré arrodillado en la arena con una pequeña caja de terciopelo abierta en su mano, mostrando un anillo de compromiso hermoso, con un diamante solitario, engastado en una banda simple de oro blanco que era exactamente mi estilo, porque yo había mencionado casualmente meses atrás que preferí la elegancia simple sobre los diseños elaborados ostentosos, aunque honestamente no pensé que él hubiera estado prestando atención a esa conversación casual sobre preferencias de joyería. Si te identificas con ignorar señales, suscríbete para ver toda la verdad. Carolina Méndez, dijo con voz que temblaba ligeramente con emoción y nerviosismo, mientras el viento del océano soplaba su cabello en diferentes direcciones, y la luz del atardecer creaba un resplandor dorado alrededor de él, que habría sido perfectamente cinemático si hubiéramos estado filmando una película romántica, en lugar de viviendo este momento real en nuestras vidas reales. Durante los últimos 2 años me has hecho más feliz de lo que jamás pensé que era posible ser. Me has mostrado lo que significa tener una compañera verdadera que me apoya y me desafía, y me hace querer ser una mejor versión de mí mismo cada día, y no puedo imaginar pasar el resto de mi vida con nadie más que contigo. Así que te pregunto aquí frente al océano, ¿qué hemos estado disfrutando juntos esta semana? Te pregunto si me harías el increíble honor de convertirte en mi esposa, de casarte conmigo y construir una vida juntos y crear una familia juntos, y envejecer juntos hasta que seamos 2 ancianos sentados en una terraza en algún lugar todavía tomados de la mano y todavía riendo de los chistes tontos del otro. Por supuesto dije que sí, mientras lágrimas de felicidad corrían por mis mejillas, mezclándose con el rocío salado del océano que el viento llevaba hasta nosotros. Dije que sí, mientras él se levantaba y me ponía el anillo en el dedo, donde encajaba perfectamente, porque aparentemente había robado otro de mis anillos meses atrás, para asegurarse de obtener el tamaño correcto. Dije que sí, y nos besamos mientras el sol terminaba de ponerse detrás de nosotros, pintando el final perfecto a este momento perfecto que marcaría el comienzo de lo que yo genuinamente creía en ese momento. Sería un matrimonio perfecto con un hombre perfecto, que me amaba perfectamente, y con quien construiría una vida perfectamente feliz. Qué ingenua fui, qué completamente ciega a las señales que ya estaban ahí, si hubiera elegido mirarlas en lugar de verlas a través de los lentes color rosa del amor nuevo, que distorsionaba todo para hacerlo parecer mejor y más hermoso de lo que realmente era. Nos casamos 6 meses después de la propuesta en una ceremonia hermosa, aunque relativamente pequeña, en un jardín botánico local que mi madre había ayudado a organizar porque ella tenía un talento para la planificación de eventos que yo definitivamente no heredé, y estaba más que feliz de delegar toda esa logística complicada a alguien que realmente disfrutaba ese tipo de cosas. Fue una boda perfecta de libro de cuentos, al menos en la superficie, con flores por todos lados creando un ambiente romántico de cuento de hadas, con mis amigas como damas de honor usando vestidos lavanda pálido que habíamos elegido juntas después de muchas expediciones de compras llenas de risas, con los amigos de Esteban como padrinos luciendo elegantes en sus smoking grises, con un fotógrafo profesional capturando cada momento desde diferentes ángulos, asegurándose de documentar todo este día importante,
con una recepción en un salón de eventos elegante, donde bailamos nuestro primer baile como pareja casada, a una canción que habíamos pasado semanas eligiendo cuidadosamente, porque queríamos que fuera perfecta y significativa, y representativa de nuestra relación. Recuerdo estar de pie frente a Esteban en el altar, escuchando al oficiante guiarnos a través de nuestros votos tradicionales sobre amarnos y honrarnos y apoyarnos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de nuestras vidas, hasta que la muerte nos separe. Y recuerdo mirar a los ojos de este hombre que estaba a punto de convertirse en mi esposo, y sentir tal certeza absoluta de que estaba tomando la decisión correcta, que este era el hombre con quien quería pasar el resto de mi vida, que juntos construiríamos algo hermoso y duradero que resistiría cualquier desafío que la vida nos lanzara. ¿Cómo podía saber entonces que las palabras que estábamos intercambiando tan solemnemente, estas promesas sagradas de fidelidad y honestidad y compañerismo para toda la vida, eran palabras que él no tenía ninguna intención real de cumplir, que para él aparentemente eran solo ceremoniales, solo actuación teatral que uno hace porque es lo que se espera en una boda, pero que no necesariamente refleja ningún compromiso genuino con los principios que las palabras representan? Los primeros 2 años de nuestro matrimonio transcurrieron de maneras que en retrospectiva puedo ver, estaban llenas de señales rojas y banderas de advertencia que en ese momento elegí ignorar o racionalizar, porque es más fácil creer que todo está bien, que confrontar la posibilidad aterradora de que tal vez te casaste con alguien que no es quien pensabas que era, que tal vez la persona que conociste durante el noviazgo era una versión cuidadosamente curada, diseñada para atraerte, pero que la persona real debajo de esa fachada encantadora es significativamente diferente y potencialmente problemática de maneras que no descubrirás hasta que sea demasiado tarde y ya estés legalmente atada a ellos. Esteban comenzó a mencionar cada vez con más frecuencia durante conversaciones casuales sus opiniones sobre cómo la monogamia tradicional era una construcción social artificial que no reflejaba realmente la naturaleza humana verdadera. Como muchas culturas a través de la historia y alrededor del mundo contemporáneo, tenían estructuras familiares y de relación muy diferentes de la monogamia serial, que la sociedad occidental consideraba el estándar normal. ¿Cómo pensaba que era limitante y poco realista esperar que una sola persona pudiera satisfacer todas tus necesidades emocionales, intelectuales, físicas y espirituales durante toda una vida? ¿Cómo estaba interesado en conceptos como poliamor y relaciones abiertas y pensaba que había mucho mérito en repensar nuestras suposiciones sobre cómo deberían estructurarse las relaciones románticas? Al principio estas conversaciones me parecían ejercicios filosóficos abstractos, el tipo de discusiones teóricas que la gente tiene sobre ideas interesantes, sin necesariamente tener ninguna intención de implementarlas en sus propias vidas reales. Similar a cómo alguien podría discutir los méritos del socialismo versus capitalismo en un contexto académico, sin necesariamente estar planeando derrocar el gobierno existente. Así que participaba en estas conversaciones con él de manera bastante desinteresada, viendo como debates intelectuales interesantes, pero no como algo que tuviera implicaciones reales para nuestro matrimonio actual. Cuando él empezó a enviarme artículos de internet sobre poliamor, videos de parejas poliamorosas explicando cómo estructuraban sus relaciones, incluso libros que ordenaba de Amazon con títulos como La pareja ética y Más que dos, y Poliamor para principiantes, que dejaba estratégicamente alrededor de nuestro apartamento, como si fuera casualidad que estuvieran ahí, pero que claramente eran intentos deliberados de exponerme a estas ideas y normalizar conceptos que sabía eran radicalmente diferentes de lo que yo había afirmado cuando nos casamos. Comencé a sentir una incomodidad creciente que finalmente expresé una noche durante la cena, cuando encontré otro artículo sobre relaciones no monógamas marcado en mi computadora, que él obviamente había dejado abierto para que yo lo viera. Esteban, le dije con voz que intentaba ser casual, pero que probablemente traicionaba algo de la ansiedad que estaba comenzando a sentir sobre esta campaña persistente de educación sobre poliamor que parecía estar dirigiendo hacia mí. He notado que has estado compartiendo mucho contenido sobre relaciones no monógamas últimamente, y quiero asegurarme de que entendemos uno al otro claramente sobre esto porque siento que tal vez estás tratando de plantar semillas para una conversación que eventualmente quieres tener sobre cambiar la estructura de nuestro matrimonio. Y si ese es el caso, necesito ser muy directa contigo sobre dónde estoy parada en este tema. Él levantó la vista de su plato con expresión que intentaba parecer inocente, como si no tuviera idea de qué estaba hablando. Pero había un destello en sus ojos que me dijo que sabía exactamente a dónde iba esta conversación. Solo estoy compartiendo información interesante que he estado encontrando, dijo con tono que era demasiado casual para ser genuino. Pensé que como pareja intelectualmente curiosa podríamos estar abiertos a aprender sobre diferentes formas en que las personas estructuran sus relaciones. No significa necesariamente que esté sugiriendo que nosotros hagamos algo diferente con nuestro propio matrimonio.
Pero yo no le estaba comprando esta explicación porque si simplemente estuviera compartiendo información interesante de manera neutral, no habría esa persistencia, no habría esa frecuencia creciente de contenido relacionado apareciendo en mi vida. Claramente había una agenda aquí, incluso si no estaba siendo directamente honesto sobre ella. Bueno, déjame ser completamente clara entonces. Dije con voz firme que dejaba poco espacio para ambigüedad. Yo entré en este matrimonio esperando una relación monógama tradicional, donde ambos somos exclusivos uno con el otro emocional, romántica y físicamente. Eso es lo que prometimos en nuestros votos matrimoniales. Eso es lo que yo quiero y espero de este matrimonio. Y no tengo absolutamente ningún interés en explorar poliamor o relaciones abiertas o cualquier otra estructura que involucre a cualquiera de nosotros teniendo relaciones románticas o sexuales con otras personas fuera de nuestro matrimonio. Así que si tienes sentimientos diferentes sobre esto, necesitas decírmelo ahora directamente, en lugar de intentar convencerme lentamente a través de esta campaña de educación sutil que pareces estar llevando a cabo. Hubo un momento de silencio donde Esteban me miró evaluando aparentemente cuánto revelar en este momento, y luego asintió lentamente. «Está bien, Carolina», dijo con voz que sugería que estaba decepcionado, pero aceptando mi posición. «Entiendo cómo te sientes y respeto eso. No voy a presionarte sobre algo que te hace sentir incómoda. Dejaré de compartir esos artículos y videos contigo». Y eso fue, o eso pensé yo en ese momento, el final de esa conversación, y de ese tema en general, un desacuerdo filosófico que habíamos tenido, pero que habíamos resuelto comunicándonos claramente sobre nuestros límites y expectativas como una pareja sana debería hacer. Lo que yo no sabía entonces, lo que no descubriría hasta años después cuando finalmente toda la verdad saliera a la luz de la manera más devastadora posible, es que Esteban no había aceptado mi posición en absoluto, no había abandonado sus ideas sobre relaciones no monógamas. Simplemente había decidido que si yo no iba a dar mi consentimiento para que él explorara relaciones fuera de nuestro matrimonio, abiertamente, entonces simplemente lo haría en secreto sin mi consentimiento o conocimiento, porque al parecer para él sus deseos de explorar múltiples relaciones románticas eran más importantes que su compromiso con los votos que habíamos intercambiado, o con la confianza fundamental que debería ser la base de cualquier matrimonio. Durante los siguientes años, mientras yo continuaba viviendo lo que pensaba, era un matrimonio normal y feliz con altibajos típicos, pero nada fuera de lo ordinario. Esteban estaba viviendo una doble vida elaborada que requería niveles impresionantes de engaño sistemático y compartimentalización psicológica, manteniendo dos realidades completamente separadas, ejecutándose en paralelo, una donde era mi esposo fiel y dedicado, y otra donde era el novio de otra mujer con quien estaba construyendo una relación seria y significativa, que eventualmente resultaría en embarazo y planes de familia. Las señales estaban ahí durante todo ese tiempo, si hubiera elegido verlas en lugar de mirar a través de ellas. Si hubiera confiado en los instintos viscerales que me decían que algo no se sentía completamente correcto, en lugar de racionalizar esos sentimientos como paranoia infundada o inseguridad irracional. Esteban empezó a trabajar cada vez más tarde, con creciente frecuencia, llamándome alrededor de las 6 de la tarde cuando sabía que yo acababa de terminar mi turno en el hospital, para decirme que lo sentía mucho pero que había surgido algo urgente en el trabajo. Una reunión de última hora con un cliente importante que no podía reprogramarse. Una emergencia con un envío de equipos médicos que había llegado dañado y necesitaba ser resuelto antes de que el hospital cliente abriera a la mañana. Siguiente, un reporte que su jefe necesitaba terminado antes de una presentación importante el día siguiente y que requería varias horas más de trabajo concentrado que simplemente no podía hacer desde casa con distracciones. Al principio estas excusas sucedían tal vez una vez por semana, y yo las aceptaba sin cuestionamiento porque entendía que los trabajos a veces requieren flexibilidad y horas extras ocasionales, especialmente cuando estás en una posición de gestión con responsabilidades significativas como Esteban estaba. Y además yo misma trabajaba turnos variables que incluían noches y fines de semana, así que ¿quién era yo para juzgar cuando mi propio horario era igualmente impredecible? Pero gradualmente la frecuencia fue aumentando hasta que llegó a un punto donde estaba trabajando tarde 3 o 4 noches por semana, a veces no llegando a casa hasta las 10 u 11 de la noche cuando yo ya había cenado sola y me estaba preparando para irme a la cama. Y cuando llegaba a casa olía diferente de cómo normalmente olía. No necesariamente a perfume de mujer como en las películas cliché sobre infidelidad, sino más bien a restaurantes donde había estado cenando o a productos de cuidado personal diferentes de los que usaba normalmente. Pequeños detalles que mi cerebro registraba pero que conscientemente elegía ignorar porque considerar las implicaciones reales de estos detalles significaría enfrentar posibilidades que no estaba lista para considerar.
Además de las horas de trabajo tarde cada vez más frecuentes, Esteban también empezó a tomar más viajes de negocios, fines de semana completos, y a veces incluso semanas enteras donde supuestamente estaba en conferencias de la industria de equipos médicos en otras ciudades o visitando clientes potenciales en lugares que requerían vuelos y hoteles y gastos de viaje que aparecían en nuestras tarjetas de crédito compartidas con nombres de hoteles y restaurantes y ciudades que yo nunca había visitado y probablemente nunca visitaría. Cuando le preguntaba sobre estos viajes, él siempre tenía historias detalladas preparadas sobre las reuniones que había tenido, y las personas que había conocido, y los deals que estaba cerrando, historias que sonaban convincentes en su especificidad y que yo no tenía razón particular para dudar más allá de esa sensación visceral incómoda, que cada vez era más difícil de ignorar, pero que seguía empujando hacia abajo en mi conciencia, porque levantar estas preocupaciones habría requerido acusar a mi marido de mentirme y potencialmente estar teniendo una aventura, y eso parecía una acusación tan seria y tan potencialmente destructiva para nuestro matrimonio, que no me atrevía a hacerla sin evidencia concreta que fuera más sustancial que solo un sentimiento de que algo no se sentía correcto. Nuestra vida íntima, que había sido activa y satisfactoria durante nuestros primeros años juntos, comenzó a declinar de maneras que eran lo suficientemente graduales como para que pudiera racionalizar cada disminución individual como solo un mes ocupado o un periodo de estrés extra en el trabajo. Pero cuando miraba el patrón general durante un periodo de tiempo más largo, era obvio que algo había cambiado fundamentalmente. De tener relaciones físicas 3 o 4 veces por semana durante nuestros primeros años de matrimonio, fuimos declinando a tal vez 2 veces por semana, luego 1 vez por semana, luego 1 vez cada 2 semanas, hasta que eventualmente llegamos a un punto donde estábamos teniendo intimidad física, tal vez 1 vez al mes, si tenía suerte y si las estrellas se alineaban y ambos estábamos en casa al mismo tiempo y ninguno de los dos estaba demasiado cansado y el momento se sentía correcto, lo cual parecía suceder cada vez menos frecuentemente. Cuando yo intentaba iniciar contacto físico con él de maneras que antes habrían sido bien recibidas, alcanzándolo en la cama por la noche o intentando crear atmósferas románticas con velas y música, cuando sabía que ambos tendríamos la noche libre, él siempre tenía excusas listas que individualmente eran todas completamente razonables y comprensibles, pero que colectivamente pintaban un patrón de alguien que simplemente no estaba interesado en tener ese tipo de intimidad conmigo, con la frecuencia que yo quería o necesitaba. Estaba demasiado cansado del trabajo. Había tenido un día particularmente estresante y solo quería dormir. Se sentía levemente enfermo con dolor de cabeza o de estómago que no era lo suficientemente serio como para ir al doctor, pero que hacía que no estuviera de humor para actividad física. Había comido demasiado en la cena y se sentía demasiado lleno e incómodo. Necesitaba levantarse extra temprano a la mañana siguiente para una reunión importante y quería asegurarse de dormir bien. Todas excusas perfectamente válidas y razonables cuando se presentaban aisladamente, pero que cuando se acumulaban semana tras semana, mes tras mes, comenzaban a parecer menos como circunstancias genuinas y más como evasión sistemática. Empecé a sentirme no deseada y no atractiva para mi propio marido. Empecé a cuestionarme a mí misma preguntándome si había ganado peso o si me había dejado ir físicamente de maneras que lo hacían menos atraído hacia mí. Compré lencería nueva intentando revivir ese aspecto de nuestra relación, solo para que la lencería se quedara sin usar en mi cajón, porque las oportunidades de usarla nunca parecían materializarse, y eventualmente me di por vencida de intentar iniciar porque el rechazo repetido se estaba volviendo demasiado doloroso para mi autoestima, y era más fácil simplemente aceptar que tal vez esto era normal en matrimonios de largo plazo, que tal vez la pasión física naturalmente declina con el tiempo, y yo estaba siendo poco realista al esperar que mantuviéramos el mismo nivel de actividad que habíamos tenido en nuestros primeros años juntos. El comportamiento de Esteban con su teléfono cambió dramáticamente de maneras que eran obvias una vez que empezaste a prestar atención, pero que eran lo suficientemente graduales en su implementación que el cambio completo no era chocante de un día para otro. Su teléfono, que antes dejaba casualmente en mesas y mostradores alrededor del apartamento, que yo podía tomar para buscar un número de teléfono o para usar alguna aplicación cuando mi propio teléfono no estaba cerca sin que le importara en absoluto, de repente se convirtió en algo que mantenía consigo constantemente, en su bolsillo cuando estaba en casa, en su mano cuando se movía de habitación en habitación, bajo llave en su auto cuando salía brevemente sin llevarlo. Las contraseñas que solíamos compartir porque habíamos acordado temprano en nuestra relación que la transparencia total era importante y que no teníamos secretos uno del otro fueron cambiadas sin explicación. Y cuando le pregunté casualmente por qué había cambiado su contraseña,
Me dijo que su compañía había implementado nuevas políticas de seguridad que requerían que cambiara todas sus contraseñas regularmente y usara autenticación de 2 factores para proteger información confidencial de clientes que tenía en su teléfono. Una explicación que sonaba plausible lo suficiente como para que no la cuestionara más, aunque una pequeña voz en mi cabeza susurraba que esto no explicaba por qué necesitaba cambiar la contraseña de su teléfono personal versus su teléfono de trabajo si realmente se trataba de políticas corporativas. Cuando recibía llamadas telefónicas mientras estaba en casa conmigo, empezó a salir habitualmente de la habitación para tomarlas, caminando hacia el balcón o encerrándose en el baño o yendo a su auto estacionado afuera diciendo que era una llamada de trabajo que requería concentración y que no quería molestarme con su conversación profesional aburrida mientras yo estaba viendo televisión o leyendo. Y cuando regresaba después de estas llamadas, que a veces duraban 20 o 30 minutos, y le preguntaba casualmente de qué se trataba, siempre tenía respuestas vagas sobre clientes que tenían preguntas, o colegas que necesitaban consejos sobre algo relacionado con ventas, sin nunca proporcionar detalles específicos que pudieran ser verificados o recordados. Lo veía revisar su teléfono constantemente durante nuestras raras cenas juntos en casa, mirando la pantalla cada pocos minutos como si estuviera esperando un mensaje importante, y cuando le preguntaba si todo estaba bien o si había alguna emergencia de trabajo que necesitaba atender, me aseguraba que todo estaba perfectamente bien y que solo estaba manteniendo un ojo en algunos correos electrónicos, pero que nada era urgente. Y sin embargo, la frecuencia con que revisaba su teléfono sugería que algo era bastante urgente, o al menos lo suficientemente importante como para que no pudiera desconectarse por completo incluso durante el tiempo que supuestamente estábamos pasando juntos como pareja. Las finanzas comenzaron a mostrar irregularidades que me preocupaban cuando las revisaba, en las raras ocasiones en que realmente me sentaba a mirar nuestros estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito en detalle, algo que admito no hacía tan frecuentemente como probablemente debería haber hecho, porque Esteban había tomado el rol principal en manejar nuestras finanzas, y yo confiaba en que estaba gestionando todo responsablemente, sin necesidad de que yo micromanejara o cuestionara cada gasto. Había cargos grandes y recurrentes en restaurantes caros que cuando le preguntaba sobre ellos, él explicaba eran comidas de negocios con clientes o clientes potenciales que necesitaba impresionar para cerrar deals, y aunque estos supuestamente eran gastos de negocios que su compañía debería reembolsar. Los reembolsos nunca parecían aparecer en nuestras cuentas, o si aparecían, eran por cantidades significativamente menores que los gastos originales, dejando un déficit que salía de nuestro dinero personal. Había cargos de hoteles en ciudades donde supuestamente estaba en viajes de negocios, pero cuando calculaba las fechas, a veces había fines de semana incluidos, donde no estaba claro por qué necesitaba quedarse en un hotel cuando supuestamente las conferencias o reuniones de clientes habrían terminado el viernes, y él podría haber volado a casa. Y cuando señalaba estas discrepancias, él tenía explicaciones sobre vuelos que estaban completamente llenos o que eran demasiado caros, y era más económico quedarse el fin de semana y volar de regreso el lunes. Explicaciones que técnicamente tenían sentido pero que se sentían convenientes, de maneras que hacían que mi instinto se encendiera con alarmas silenciosas que continuaba ignorando. Dinero estaba desapareciendo de nuestras cuentas de ahorro sin explicaciones claras, no cantidades enormes que habrían sido imposibles de racionalizar, sino más bien retiros medianos de algunos cientos o pocos miles de dólares aquí y allá, que cuando le preguntaba sobre ellos Esteban explicaba, eran para emergencias varias o inversiones en oportunidades que había discutido conmigo vagamente, pero que aparentemente yo había olvidado darle aprobación oficial, aunque él insistía que definitivamente habíamos hablado sobre ello y yo debía simplemente no recordar la conversación, porque había estado muy ocupada y estresada con el trabajo. Empecé a sentir una ansiedad de bajo nivel sobre nuestras finanzas que no podía precisar exactamente, porque cuando miraba nuestros ingresos versus nuestros gastos en papel, todo parecía más o menos razonable dentro de los parámetros de una pareja profesional de doble ingreso, viviendo en una ciudad con costo de vida moderado, pero había algo en los patrones de gasto y en las explicaciones que recibía cuando hacía preguntas que simplemente no se sentía completamente correcto, aunque no podía articular exactamente qué estaba mal más allá de ese sentimiento visceral de incomodidad. Mi hermana menor Elena, quien nunca había sido particularmente fanática de Esteban desde el principio, por razones que ella nunca pudo articular más allá de algo en él simplemente no me convence completamente, comenzó a hacer comentarios más directos sobre su preocupación por mi matrimonio cuando nos veíamos para nuestros almuerzos mensuales de hermanas que tratábamos de mantener regularmente a pesar de nuestros horarios ocupados. Carolina, me dijo durante uno de estos almuerzos aproximadamente 3 años dentro de mi matrimonio, cuando le estaba contando casualmente sobre cómo Esteban había tenido que cancelar nuestras vacaciones planeadas por 3er año consecutivo,
debido a conflictos de trabajo. No es mi lugar meterme en tu matrimonio, y sé que me dirás que estoy siendo entrometida o sobreprotectora, pero como tu hermana que te ama, tengo que decirte que desde afuera tu relación no se ve tan saludable o tan feliz como tú pareces pensar que es, y me preocupa que tal vez estás ignorando señales rojas porque no quieres admitir que algo podría estar mal. Me molesté con ella en ese momento. Me puse defensiva inmediatamente argumentando que solo porque mi matrimonio no se veía exactamente como el ideal romántico de película, no significaba que algo estuviera mal, que todos los matrimonios reales tienen compromisos y desafíos, y que era perfectamente normal que las parejas de largo plazo experimentaran periodos donde estaban más enfocados en sus carreras que en su vida romántica, que Elena estaba siendo injusta al juzgar mi relación desde afuera sin entender todas las complejidades y detalles que solo yo como persona dentro del matrimonio podía realmente entender. Elena levantó sus manos en gesto de rendición. Está bien, dijo. No quiero pelear contigo sobre esto, y tienes razón que no puedo saber completamente lo que está pasando en tu matrimonio desde afuera, pero solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar o si alguna vez descubres que las cosas no son como pensabas que eran, estoy aquí para ti sin juicio y con todo mi apoyo. Eso es todo lo que quiero que sepas. Asentí aceptando su oferta, pero internamente descartando sus preocupaciones, como sobreprotección de hermana menor, que veía problemas donde no había ninguno. Si tan solo hubiera escuchado más cuidadosamente en ese momento, si hubiera preguntado qué específicamente la preocupaba en lugar de ponerme defensiva, tal vez habría comenzado a hacer las preguntas correctas años antes de que finalmente toda la verdad saliera de la manera más devastadora posible. Y entonces, finalmente, después de años de vivir en esta realidad fabricada, donde yo creía que tenía un matrimonio normal con altibajos típicos pero fundamentalmente sólido, mientras Esteban vivía una doble vida completamente separada que había estado manteniendo oculta con mentiras elaboradas y manipulación experta, llegó ese viernes que cambiaría absolutamente todo para siempre. Fue un día que había comenzado completamente ordinario, sin ninguna indicación de que terminaría con mi mundo completo derrumbándose a mi alrededor. Un viernes típico donde había trabajado mi turno regular en el hospital, cuidando a varias pacientes embarazadas, incluyendo una mujer joven que estaba teniendo su primer bebé y estaba aterrada pero emocionada en igual medida, una mujer de mediana edad que estaba teniendo complicaciones con su tercer embarazo y necesitaba monitoreo cercano, y una paciente adolescente que estaba sola y asustada porque el padre del bebé había desaparecido cuando se enteró del embarazo y su propia familia no la estaba apoyando. Había llegado a casa alrededor de las 6 de la tarde, como usualmente hacía después de turnos de día, cansada de mis pies de estar parada durante 8 horas, pero en general de buen humor porque era viernes, y no tenía que trabajar el fin de semana por primera vez en un mes, y estaba esperando poder relajarme, y tal vez Esteban y yo podríamos pasar algo de tiempo de calidad juntos, si él no estaba demasiado cansado o demasiado ocupado con trabajo. Cuando entré a nuestro apartamento, encontré a Esteban ya en casa, lo cual era inusual porque normalmente no llegaba hasta más tarde los viernes, debido al tráfico pesado de fin de semana, y porque usualmente usaba las tardes de viernes para ponerse al día con papeleo o preparación para la siguiente semana. Pero ahí estaba sentado en la sala no haciendo nada en particular, solo mirando su teléfono con una expresión en su rostro que inmediatamente me puso en alerta, porque había una tensión visible en su mandíbula y sus hombros que sugería que estaba nervioso o estresado por algo significativo. Si quieres saber cómo respondí a lo impensable, suscríbete ahora. Hola, dije cautelosamente mientras dejaba mi bolso en la mesa junto a la puerta y me quitaba mis zapatos de enfermera que habían estado apretando mis pies durante las últimas horas del turno. No esperaba que llegaras a casa tan temprano, ¿está todo bien? ¿Pasó algo en el trabajo? Él levantó la vista de su teléfono y traté de leer su expresión, pero era una mezcla extraña de determinación y aprensión que no podía descifrar completamente. Necesitamos hablar, Carolina, dijo con voz que era demasiado seria para ser sobre algo trivial. Por favor, siéntate, porque tengo que decirte algo importante. Y va a ser una conversación difícil y necesito que mantengas la mente abierta mientras escuchas lo que tengo que decir. Mi corazón inmediatamente comenzó a latir más rápido porque ese tipo de introducción nunca precedía buenas noticias. Nunca era, tengo algo maravilloso que decirte, así que siéntate para que puedas procesar esta noticia increíble. Siempre era el preludio a algo problemático o doloroso, o que cambiaba la vida de maneras no necesariamente positivas. Caminé lentamente hacia el sofá y me senté en el borde del cojín con mis manos entrelazadas nerviosamente en mi regazo, mi mente corriendo a través de todos los escenarios posibles de lo que podría estar a punto de decirme, cada escenario pareciendo progresivamente peor que el anterior, mientras intentaba prepararme mentalmente para lo que fuera que venía. Está bien,
Dije cuando finalmente me senté y lo miré directamente esperando que comenzara. Estoy sentada y estoy escuchando. ¿Qué necesitas decirme que es tan importante que requiere este tipo de introducción dramática? Él tomó una respiración profunda, y por un momento pareció estar reuniendo coraje, o tal vez repasando mentalmente el discurso que claramente había estado practicando, porque había una cualidad ensayada en sus próximas palabras, que sugería que no estaban saliendo espontáneamente, sino que habían sido cuidadosamente construidas y memorizadas con anticipación. Carolina, comenzó finalmente después de ese momento de silencio que probablemente duró solo segundos, pero que se sintió como minutos completos de anticipación tortuosa. Hay algo que te he estado guardando de ti durante mucho tiempo. Algo que sabía que eventualmente tendría que contarte, pero que no sabía cuándo o cómo sería el momento correcto para tener esta conversación. Y sé que cuando te lo diga vas a estar molesta y probablemente enojada, y posiblemente devastada. Pero necesito que intentes escuchar completamente lo que tengo que decir antes de reaccionar, porque hay contexto y explicación que necesitas entender para tener el panorama completo de la situación. Ya estaba sintiendo náuseas formándose en mi estómago, porque cualquier cosa que requiriera tanto preámbulo sobre mantener la mente abierta y escuchar completamente antes de reaccionar, claramente no iba a ser algo que yo quisiera escuchar. Solo dilo, Esteban, respondí con voz que salió más firme de lo que me sentía internamente. Sea lo que sea que tengas que decirme, solo dilo directamente en lugar de continuar con esta construcción, porque la anticipación está haciéndome sentir peor que lo que sea que realmente necesitas decir, probablemente me hará sentir. Él asintió aceptando mi punto. Y entonces finalmente las palabras salieron de su boca en una corriente que sonaba como si las hubiera estado conteniendo durante tanto tiempo que ahora que finalmente se permitía decirlas, no podía detener el flujo una vez que comenzó. Hace aproximadamente 3 años conocí a una mujer llamada Sofía, en una conferencia de la industria médica en la ciudad. Ella trabaja en administración hospitalaria, y nos conectamos inmediatamente sobre intereses profesionales compartidos, pero también en niveles más personales, porque ambos compartimos perspectivas similares sobre relaciones y sobre cómo la monogamia tradicional no necesariamente sirve las necesidades de todas las personas. Y durante los meses siguientes esa conexión se profundizó y desarrollamos una relación romántica que ha estado continuando desde entonces. Ella sabía desde el principio que yo estaba casado, y yo le fui completamente honesto sobre mi situación contigo, y ella aceptó eso. Y estuvo bien con ello porque ella también cree en poliamor y en la posibilidad de amar a múltiples personas simultáneamente sin que eso disminuya el amor que sientes por cualquiera de ellas. Las palabras cayeron en el espacio entre nosotros como bombas individuales, cada una detonando en mi conciencia con impactos que se sentían tanto físicos como emocionales. 3 años. Conoció a una mujer. Relación romántica. Ha estado continuando. Ella sabía que estaba casado. Poliamor. Amar a múltiples personas. Cada frase era otro golpe que estaba recibiendo sin capacidad de defenderme o de procesarlo apropiadamente porque estaban llegando demasiado rápido en sucesión rápida, sin darme tiempo para absorber completamente una revelación antes de que la siguiente llegara. Espera, logré decir finalmente, cuando mi cerebro alcanzó suficientemente para formar palabras coherentes después del shock inicial. Estás diciéndome que has estado teniendo una relación con otra mujer durante 3 años completos, 3 años de nuestro matrimonio de 8 años, casi la mitad del tiempo que hemos estado casados, has estado involucrado románticamente con alguien más sin decirme nada al respecto hasta este momento exacto. Mi voz estaba subiendo de volumen con cada palabra, mientras la realidad de lo que acababa de confesar comenzaba a penetrar las capas de incredulidad que inicialmente habían amortiguado el impacto completo. No es una aventura, Carolina. Esteban dijo rápidamente, como si la distinción semántica importara en lo más mínimo en este contexto. Es una relación poliamorosa ética, donde todos los involucrados conocen la situación completa y han dado su consentimiento. Bueno, todos excepto tú, obviamente, porque estaba esperando el momento correcto para incluirte en esta configuración, pero ese momento nunca parecía llegar porque sabía que ibas a reaccionar exactamente de esta manera cerrada de mente y defensiva, en lugar de intentar entender realmente la belleza de lo que estamos creando aquí. La audacia absoluta de llamar a esto una relación ética, cuando había estado mintiendo y engañando durante 3 años completos. La manera en que estaba tratando de convertir esto en mi falla por ser cerrada de mente, en lugar de su falla por ser un mentiroso manipulador infiel, hizo que la rabia comenzara a burbujear debajo del shock que todavía estaba procesando. Ética, repetí la palabra con incredulidad que bordeaba en histeria. ¿Estás llamando a esto ético cuando has estado mintiéndome cada día durante 3 años? Cuando has estado gastando nuestro dinero en esta mujer, cuando has estado usando trabajo hasta tarde y viajes de negocios como cobertura para pasar tiempo con tu amante,
Cuando has estado violando cada voto que hicimos el uno al otro en nuestro matrimonio, ¿cómo exactamente es eso ético, Esteban? Porque claramente mi definición de comportamiento ético es muy diferente de la tuya. Él suspiró con frustración, como si yo estuviera siendo deliberadamente difícil, en lugar de tener una reacción completamente razonable a descubrir que mi marido había estado viviendo una doble vida durante años. Sabía que no lo entenderías. Dijo con tono que contenía acusación apenas velada, como si mi incapacidad de abrazar inmediatamente su traición como algo hermoso fuera una deficiencia de mi parte. Sabía que estarías tan atrapada en las expectativas tradicionales de lo que debería ser un matrimonio que no podrías ver más allá de eso, a la posibilidad de algo más expansivo y auténtico. Yo me reí entonces, una risa que no contenía humor, sino más bien una especie de asombro amargo ante la completa desconexión de la realidad que estaba mostrando. Oh, todavía no he terminado, Carolina. Continuó antes de que pudiera responder a su caracterización de mi reacción perfectamente válida como estar atrapada en expectativas tradicionales. Hay algo más que necesitas saber que hace que esta conversación sea particularmente urgente.